¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de En Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Vamos a estar conversando con Julio César Franco Gutiérrez, consejero del Observatorio de Seguridad Humana de la región Apatzingán, sobre temas que tienen que ver justamente sobre este tema, la seguridad. México y Michoacán en específico ha estado atravesando periodos complejos, complicados en esta materia y, bueno, sobre todo tras la detención de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, uno entiende que vendría una reconfiguración justamente de las organizaciones criminales y el impacto que pueda tener esto en estados como Michoacán. Julio, gracias como siempre por tomarnos esta comunicación. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Mario. Con gusto en saludarte a ti y a tu auditorio. Pues Julio, nos encontramos en este 2026 en un momento complejo por las situaciones que se han registrado en los últimos días, en las últimas semanas en México, además con un gobierno de los Estados Unidos bastante activo en temas internacionales, metiéndole presión a México en temas de seguridad. ¿Cómo podríamos describir hoy la situación que estamos viviendo en México y sobre todo aquí en Michoacán, si te toca compararlas con los años anteriores? Bueno, definitivamente es un momento coyuntural de reacomodos a los cuales estamos a la expectativa. Y yo invitaría inclusive al auditorio a que consideráramos a Michoacán dentro de un complejo mucho más amplio que no solo es nacional, sino también mundial. A nivel nacional, Michoacán es muy relevante en términos de políticas de seguridad, porque como es para todos bien conocido, aquí se han implementado la mayor cantidad de programas y estrategias de gobierno respecto a la seguridad, sin que tengamos los resultados que la ciudadanía espera, pero nos hemos convertido, por lo tanto, en un laboratorio de políticas securitistas. Y ya deberíamos tener la expertise acumulada suficiente para identificar cuáles son los elementos que han faltado en esta historia reciente. Estamos hablando de los últimos 25 años, un cuarto de siglo, en los cuales las distintas políticas de seguridad han siempre presentado enfoques parciales y no integrales respecto al gran problema complejo de la seguridad. Y en segundo término, a escala global, pues nos queda claro que hay grandes intereses transnacionales, específicamente de nuestro vecino del norte, pero hay muchos intereses involucrados, no solo en México, particularmente en el occidente de México, que es Apatzingán, Michoacán y los estados que son colindantes, porque somos una región estratégica, sin duda, no solamente en términos de la producción y trasiego de drogas, sino también en la producción agroindustrial de exportación. Todos estos elementos ojalá podamos tener oportunidad de irlos señalando durante nuestra conversación. Se cumplieron recientemente también este primer año de que los Estados Unidos, el gobierno norteamericano, declarara algunos cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas y bueno, también el fentanilo como un arma de destrucción masiva, lo cual les faculta a intervenciones que podrían ser directas. En uno de estos cárteles es el cártel Jalisco Nueva Generación, ya vimos lo que le pasó a Nemesio Ceguera, pero otros cárteles tienen su sede o su vinculación directamente con Michoacán. ¿A esto te referías también cuando dices que Michoacán tiene que ser observado y estudiado ya desde un punto de impacto internacional? Definitivamente, sí. Mira, yo creo que la mejor forma en que el Estado debió resguardar nuestra soberanía fue atender a tiempo este tipo de crisis y emergencias de manera autónoma y sin necesidad de que le jalaran la correa desde un poder exterior. Como efectivamente tú lo señalas, en el momento en el que los grupos criminales organizados en México son categorizados así como grupos terroristas y uno de sus principales productos, llamémoslo así, de exportación como arma de destrucción masiva, en ese momento el Estado mexicano se ve obligado a responder con términos y proporciones que no había desplegado hasta este momento, pero siempre los tuvo allí. Yo siempre insistiré en que el Estado mexicano ha tenido y sigue teniendo la capacidad de afrontar
estos retos domésticos de manera autónoma y soberana, sin la necesidad de intervención extranjera. Y si bien en el operativo del domingo antepasado, contra Nemesio Oseguera, alias El Mencho, hubo alguna intervención estadounidense al grado que en su mensaje a la nación el propio presidente Donald Trump se adjudicó de cierta manera ese abatimiento en particular. Hay que reconocer que fue el ejército mexicano el que realizó la operación, hizo el trabajo de inteligencia, fue cerrando el cerco. No olvidemos que días antes, estamos hablando solo de días antes del abatimiento del Mencho, fue capturado este presidente municipal de Tequila, Jalisco, llamado Diego Rivera, y una operadora del cártel que al parecer era reclutadora involucrada en el caso Izaguirre. Entonces, todo eso nos muestra que fue cerrándose el cerco sobre Nemesio Oseguera a través de labores de inteligencia que después se ejecutaron por parte de las Fuerzas Armadas del Estado mexicano. Entonces, quiero dejar esto muy claro. México sigue teniendo la capacidad de atender sus problemas domésticos de manera autónoma, pero lo tendría que hacer por su mandato constitucional, no por el motivo equivocado que es la presión extranjera. También muchos analistas lo han comentado, Julio, que tiene que ver tras la detención de El Mencho, tras detención y abatimiento de El Mencho. Dicen, México hoy no es más seguro que antes. Quizás se dio un paso importante justamente en el combate a estas organizaciones criminales, pero siguen ahí. Hoy la discusión es quién va a suceder a Nemesio Oseguera Cervantes, y se hablan de varios perfiles, como si fuera el puesto de un CEO de una empresa transnacional, por ejemplo, y lo platicamos justamente contigo tras la detención del Botox, que decíamos, mientras no haya una atención directa a combatir a todas estas estructuras criminales, no solamente en su conformación, digamos como organización, sino en sus vínculos con la clase política o los policías o los militares o a dónde se van los dineros, pues esto va a seguir siendo lo mismo, incluso en algunos momentos hasta más violenta las organizaciones, ¿no? Sí, me recordaste a nuestra querida consejera en el observatorio, Teresa Torres, con esta expresión del CEO, y me parece que en la entrevista que le hiciste ella hacía un señalamiento bien concreto, y es que detrás de este abatimiento pues hay toda una red de macrocriminalidad que es la que se tiene que desmantelar. El hecho de que el capo no haya sido capturado con vida nos impidió algo, nos impidió conocer los mecanismos y las relaciones, los entresijos del cártel de Jalisco con otros actores no directamente criminales, pero que sí actúan ya sea en el lavado de activos de la organización, me refiero a empresarios, o en su protección para mantenerse impunes, aquí me refiero a políticos. Ese triunvirato de criminales, políticos y empresarios es lo que se denomina redes de macrocriminalidad. Ha hecho mucho daño a la política de seguridad en nuestro país y en cualquier país con los problemas semejantes al nuestro, esta política kimping, es decir, de perseguir a los capos, a las cabezas de la hidra, porque sabemos que una vez que cortas una cabeza salen dos o más. No se trata de enfocar el debate en quién sucederá al Mencho. Es más, yo me atrevería a apostar, si me permites la expresión, que la organización criminal ha llegado a un grado tal de sofisticación que el escenario ya estaba contemplado. Es decir, ellos sabían que en algún momento iba a faltar el capo mayor, ya sea por muerte natural, que se venía rumorando de esto durante muchos años, o por su captura y eventual abatimiento como ocurrió. Es decir, no seamos ingenuos ni despreciemos, digamos, al adversario que tenemos enfrente. Precisamente, sí, dime. Sí, voy a hacer una pequeña pausa para que continúes justamente esta reflexión sobre lo que implica, pues, un cambio en una estructura como lo es el Cártel Jalisco Nueva Generación y lo que impacta también para el resto de las organizaciones. Voy a una pequeña pausa y regreso.